Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Tendencias, nuestro punto de encuentro aquí en Radio San Carlos. Esta tarde, como siempre, temas de importancia, pero antes de entrar a esto, tal vez la noticia más importante de esta tarde, entre otras, o dos, sería el hecho de que la Caja Costarricense del Seguro Social anunció esta misma tarde que a partir del próximo lunes y por 2 semanas y hasta las 6 de la tarde se ampliará la vacunación. 1 millón de dosis que ha donado el gobierno de los Estados Unidos que aplicarán para tratar de hacer la cobertura al mayor número de personas de cara a la colocación de la tercera dosis. Y una noticia no tan importante como esta o tan de trascendencia que golpea directamente el bolsillo de los costarricenses esta tarde. Tan solo esta madrugada entró a regir un nuevo incremento en el precio de los combustibles. Esta misma tarde Recope ha solicitado un nuevo incremento, esta vez de 58 colones en la gasolina super, 57 colones en la regular y 54 colones en el diésel. Esta alza es la que está solicitando Recope esta misma tarde a la autoridad de reguladora de servicios públicos, que tendrá que definir si aplica y posteriormente pues el proceso que ya conocemos de enviarlo a publicar en el diario oficial La Gaceta y posteriormente la entrada en vigencia. Digamos que son dos noticias que trascienden en el ámbito nacional en torno a el tema de salud, el tema de la pandemia, y el otro lo que tiene que ver con la situación socioeconómica del país, cuando Recope hoy solicita un nuevo incremento que apenas estamos viendo a las 12 de la noche o la primera hora del día de hoy en efecto, y ya hoy Recope también hace nueva solicitud. Bien, el otro tema importante dentro de todo este ámbito obviamente es el tema político, del cual hoy no podemos dejarlo de lado por la importancia que trasciende luego que el pasado domingo acudimos a las urnas electorales los costarricenses, no en el número que todos queríamos, sino pues sigue siendo parte alta dentro de todo esto el hecho de que muchos costarricenses no acuden a las urnas electorales, y esta vez ese grupo anduvo o fue el superior que se demostró en las urnas, cerca del 40%. Bueno, pero para hablar de todos estos temas tenemos hoy un invitado de lujo que no es la primera vez que nos acompaña para conversar con nosotros y ayudarnos a hacer ese análisis, esa reflexión de cara a lo que estamos viviendo y lo que vendrá eventualmente en el tema político. Así que darle sin más preámbulo la bienvenida a nuestro buen amigo Esteban Díaz Siles. Él es politólogo sancarleño, aficionado a la Asociación Deportiva San Carlos, que anoche la dejamos ir nuevamente. Pero Esteban, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Soto. Muchísimas gracias por la segunda parte, porque muchos de los que hablamos la vez pasada se van a repetir hoy, porque casi que podemos hablar de que vaticino de mucho de lo que vimos ahorita y bueno, para usarlo un poco. Sí, vamos a tratar de hacerlo porque temas hay de sobra, pero veamos la radiografía o la fotografía que quedó del momento al cierre de las urnas a las 8:45, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones dio la campanada y nos deja con una serie de variables dentro de todo esto que es ese análisis. ¿Qué sentimiento usted deja, Esteban, a partir de esa fotografía? Bueno, vamos a ver, hay un principio, una palabra que es como la más importante en todo esto, que es la desafección. En la entrevista que tuvimos hace casi un año, yo decía, bueno, hay un problema enorme que es que los partidos políticos ya no están jalando a la gente. No, el voto se ha convertido en un fenómeno de ir a votar por la opción más viable, o lo que llamamos, ahora se llamaba el voto útil, sigue llamando voto útil, pero ahora ya es un voto de conveniencia, que no necesariamente está dedicado a la opción que más opciones tenga de ganar, sino que se lo dedicamos a la opción que nos parece más potable de malas opciones, ¿verdad? Y esto no hablo personalmente, esto es una cuestión que está ampliamente documentada y que claramente se ve en los fenómenos de desafección partidaria, cómo los partidos políticos ya no tienen aquellos cuadros ideológicos y aquellas secretarías y aquellas mega asambleas que terminaban en Paseo Colón unas semanas antes, ¿verdad? En una manifestación de fuerza. Todo eso ha ido cambiando muchísimo y entonces la gente no se ve representada, vota por la opción que le parezca menos mala y termina convirtiéndose entonces en una segunda ronda de dos opciones que menos del 20% de las personas quisieron. Porque si sumamos recordemos, vamos a ver, recordemos los indecisos, ¿verdad? En todas las encuestas, era la única coincidencia, más de 40% de indecisos.
y teníamos un 20%, 30% que ya de por sí no estaban convencidos de ir a votar. Entonces, si sumamos eso, son un 70%, y quiere decir que todos los votos válidos que tuvimos salen de un 30% según las encuestas. Al final de cuentas, no nos tiene que sorprender entonces un 42% de abstencionismo, no nos tiene que sorprender que los que llegan a segunda ronda van con menos del 15% del padrón electoral. Y ojo, no votos válidos, sino el padrón electoral. Recordemos que son casi 5 millones de personas, perdón, digamos que 4 millones, por ahí anda, de personas empadronadas para votar, y solo fueron a votar casi 2 millones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la desafección es altísima, y no hay forma de devolvernos a esa época gloriosa de los partidos jalando masas. Y además, todo lo de la pandemia afectó, no hubo esa fiesta que realmente se refleja. Eso también ayudó a, ¿cómo se llama? No percibir el reflejo que se iba a dar en las urnas, porque la gente acudía por sus propios medios, no iban con algún distintivo de cara al partido político, y pum, la sorpresa salía ahí a la hora de demostrarlo. La verdad es que realmente este proceso electoral ha sido muy atípico. Creo que vendrán muchas otras cosas a futuro. Yo incluso lo hablaba con la gente del Tribunal Supremo de Elecciones. Pareciera que empieza a variar la forma de elegir en el país, y el proceso mismo electoral también deberá variar sustancialmente por toda esta transformación. Claro, y hay que decir que apuntas a eso. Digamos, dijiste una palabra clave aquí: atípico. Vamos a ver, podríamos decir que era típico para el 2006, para el 2010, donde empezamos a ver vistazos de este fenómeno. Pero 2014, 2018 y ahora 2022 ya esa es la tendencia. Ya la gente, como repito, no va a ir a votar por el partido al cual pertenece con la camisa y la bandera. No, van a encontrar un candidato que les parece, al cual le van a dar su adhesión muy, digamos, como decir, de puntillas, sin meterse de lleno y probablemente sin participar. Por eso hay otro detalle. ¿Por qué no vemos tanta publicidad? Hay miles de razones, pero pasa lo siguiente. Antes se gastaba más en publicidad porque la identidad partidaria era tanta que la gente se movilizaba independientemente de quién fuera el candidato, independientemente de cómo estuvieran las estructuras, las divisiones territoriales. Es algo que tal vez ahorita solo Liberación, la Unidad y el Frente Amplio pueden dar, ¿verdad? Por decirlo en el sello más grande, ¿verdad? Que lo tienen. Sin embargo, el resto de partidos no tienen eso, y como entonces la gente no forma parte de una identidad partidaria, es más difícil sacarla, ya no va a llegar sola a la urna, hay que irla a buscar, y entonces eso hace más cara la logística, más difícil conseguir llegar con un mensaje directo, que tengan un referente local, ¿verdad? Porque la labor que hacía antes uno de los miembros de la SADA o de la Asociación de Desarrollo o las mismas gentes involucradas en las municipalidades, ¿verdad? Que eran los que aglutinaban previo a las elecciones todo ese arsenal de gente, por llamarlo de alguna forma coloquial, ya no está. Entonces, requerir más recursos para movilizar el transporte, para tener comida, para hacer pagos incluso a lo que tiene que ver, y no comprar votos, ¿verdad? Muy importante, sino pagos a lo que tiene que ver con tener un sanguichito ahí para darle a los que nos van a ayudar, poderles pasar signos externos para que puedan repartir. Eso ya no tenés esa cuestión que ocurre en el fútbol, que de pronto aparece alguien y se hace unas calcomanías y otros hacen unas banderas, y entonces tenés a la gente perteneciendo a algo. Ya esa pertenencia no existe. Sí, la logística varió total y absolutamente en esta campaña. Hubo puntos que antes no le ponía mucho cuidado, hoy tuvieron mayor relevancia que los otros. El transporte y esto ya no fue importante, la gente lo vimos desde los procesos internos. La gente llega por sus propios medios, no se identifica, da el voto y se regresa. Además de que por la situación de la pandemia lo planteaba así. Además, hay un último detalle que esto no podemos dejarlo pasar. Una papeleta de 25 candidatos. Claro, vamos a ver, si a esta desafección, ¿verdad?, le sumamos que tenés 25 opciones, pues entonces la forma de encontrar tendencias y de que las personas digan, ah, sí, fulano de tal es una opción viable y tiene opciones de ganar, es muchísimo más difícil. Entonces no conseguís que destaquen, y mira, como 2 semanas antes todavía todos los que, bueno, al menos los seis. Por ejemplo, veámoslo así. Rodrigo Chávez, que está en segunda ronda, Eliezer, el partido de Fabricio, Nueva República, estos partidos estaban por debajo del 10% de intención de votos. Y a eso agréguele que el empate técnico estaba entre el 15%. Entonces,
El resto, si ves cómo quedan los resultados, los primeros 7 partidos se dejaron como el 90% los votos válidos y el otro 10% se reparte entre 17 partidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los liderazgos no están tan consolidados como para que una persona de un día para el otro diga, mira, yo debería ser presidente de este país. Y aunque tenga el dinero, aunque tenga muy buen carisma, que tenga excelentes ideas y buenas intenciones, no tiene el músculo político ni la militancia suficiente de adeptos para poder conseguir votos, a conseguir gente que se movilice y poder acarrear una intención de voto amplia. Esto podría ser, y vaticinando un poco el futuro de nuevo, vamos a verlo muy acrecentado cuando empecemos a ver ya personas digamos, que estuvieron en medios de comunicación, que estuvieron exfutbolistas, por ejemplo, gente que ha tenido tal vez un rol social o una visibilidad social ajena a la política, que de pronto decide entrar y puede conseguir votos. Eso es algo importante que podríamos empezar a verlo con el tiempo. Era el caso de Pilar Cisneros, que ahí está, la diputada, y el mismo Eliezer Feinza, que por mucho tiempo, casi 2 años, estuvo saliendo en cuanto a entrevista y programa lo invitaban. Y eso generó que alguna gente lo conociera, comulgara con sus ideas y a partir de ahí pudiera conseguir una bancada de 6 diputados. Vamos a ver, así a ojo mío, algunas cosas que uno puede rescatar como conclusión del proceso del domingo, ¿verdad? Es una liberación que se fortalece porque llega a segunda ronda, sigue siendo un partido muy llamativo en lo que a diputados respecta, sigue siendo la tradición, el partido con mayor representación en la Asamblea Legislativa, fuerzas emergentes, las que vos hablabas, ¿verdad? Eli Feinza, el Partido Liberal Progresista, el Progreso Social de Rodrigo Chávez. Y bueno, hay que poner también por ahí, aunque no era nuevo su figura, pero sí el partido Nueva República, ¿verdad? De Fabricio Alvarado. Y luego viene ya hay un partido, Unidad Social Cristiana, que en un momento dado está en el pico más alto, dentro de la misma consideración de la campaña, y al cierre de la misma cae estrepitosamente, e incluso está a punto de perder el 4º lugar con Eli Feinza, ¿verdad? Entonces, son como las variables más amplias. Y en la cola de abajo de esos 25 partidos también nos encontramos cosas interesantes. Hay partidos que bien pueden perder su condición porque no alcanzaron el mínimo establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que nos deja una gama increíble de cosas y resultados. Claro, qué bien que lo apuntas de esa manera porque, vamos a ver, bien lo anotaste, Liberación haciendo gala de su militancia y de su estructura y todo, ¿verdad? Como dicen, gallo viejo con el ala de mata, y no me refiero a José María, me refiero a toda la estructura que tienen. Digamos, ahí se nota cómo además territorialmente están tan bien organizados que consiguen a los diputados siempre y por eso siempre se mantienen todas las elecciones siendo la bancada más grande. Y ganaron, me parece. Hoy está con 19 y está peleando el 3er lugar en Cartago. Exacto, entonces al final de cuentas terminan teniendo el músculo suficiente para, a pesar de que no ganan en la segunda ronda, van a ser un actor preponderante dentro de la próxima Asamblea Legislativa. Nos ponemos a ver, tal vez quiero brincar directo a lo que es la Unidad Social Cristiana, sí, porque ahí, digamos, ellos son ahorita, tienen 12 diputados y son la segunda fuerza que va a la Asamblea Legislativa, pero quedaron casi, como dices, casi quintos, ¿verdad? Están a punto de quedar de quintos dependiendo del conteo manual, ¿verdad? En lo que es la elección de candidatos. Entonces hubo un quiebre de votos. Y eso quiere decir que la persona que tenían acá como candidata, ¿verdad? Doña Linet, tal vez no digamos, lo quiero decir de esta manera, le pasó factura no haber tomado posiciones, no haber sido clara con sus posturas, todo lo que tanto en entrevistas como debates se mostró. Entonces la gente dijo, bueno, quiero a mis diputados con este partido porque confío en ellos, pero definitivamente voy a repartir mi voto para presidente por una opción más viable. Ahí es donde aparecen las otras opciones, que son Eliezer, Rodrigo y Fabricio, que si usted se pone a ver, habían tantas similitudes en lo que ofrecían electoralmente, que al final de cuentas se quedó muy claro. Digamos, el voto conservador se quedó con Fabricio, el voto protesta antisistema, por así decirlo, queda con Rodrigo, y una parte del voto, ¿verdad?, que es indeciso y que no podríamos decirle, pero digamos que es como más liberal, más progresista, pues obviamente cala con las ideas de Eliezer, y por ahí se repartió ese segundo piso, por así decirlo, de elecciones, y vea cómo todos quedan con una excelente representación. A eso súmele el Frente Amplio, ¿verdad?, que es un partido con consistencia ideológica, siempre ofrece lo mismo, pasan la mitad de la campaña tratando de justificar o de aclarar lo que alguien quiso decir, y eso les va a pasar siempre,
¿verdad? Pero consiguen su representación, ¿verdad? Vamos a ver si eso lo logran mantener, y ese es como el gran reto que tienen estos tres que le digo, más el Frente Amplio. Pero a esto sumémosle la gran debacle que tuvo el PAC, que es histórica, nunca en la vida esto había pasado, lo más cercano, el PAC, ¿verdad? Perdón, la Unidad Social Cristiana en 2006, pero vamos a ver, ¿por qué el PAC sí desaparece del todo? Porque recordemos que tanto 2014 como 2018 ellos consiguieron llegar por coaliciones de personas que estaban un poco, ¿cómo se puede decir?, cansadas del bipartidismo tradicional y que no querían darle más confianza a Liberación o a la Unidad. Entonces, al final de cuentas termina convirtiéndose en un voto protesta, digamos, antisistema, que se aglutina sobre esa opción. ¿Y qué ocurre? Nunca se preocuparon por nutrir sus instancias internas, nunca se preocuparon por consolidarse, hacer una cultura partidaria más vigorosa. Todo eso le terminó pasando factura al punto de que un mal gobierno, dos malos gobiernos, y la gente se va desbancada, incluso personas que, recordemos por ejemplo Paola Vega, personas que estaban en secretarías o hasta ministerios, que terminaron abiertamente dando su adhesión a, por ejemplo, José María Villalta. Dentro de toda esta situación, Esteban, porque la verdad es que cada vez que conversamos uno va ampliando más el rango de acción, siguiendo por esta línea de lo que quedó, el otro hecho importante es que de los 25 había cerca de 12 que tenían doble postulación. De ellos solo 2 llegan al Congreso, que es Eliezer y lo mismo que Fabricio Alvarado. Eso demuestra también esta situación. Y uno podría ver también dentro del comentario, para cerrarlo yo, dentro de la Asamblea Legislativa, que el bipartidismo se fortalece. Sí, vamos a ver, aquí qué bueno que lo decís de esa manera, porque es el sistema político actuando. Vamos a ver, nosotros elegimos a los diputados por un sistema de cocientes, subcocientes y residuos mayores, que hace que vos, para poder acceder a la repartición de escaños, tenés que haber llegado por lo menos al monto o al número, ¿verdad?, del subcociente. Entonces, ya para llegar ahí, vos tenés que haber conseguido una cantidad importante de votos, tenés que tener un apoyo real. Entonces, este apoyo real, si vos no lo conseguís, simplemente no hay nada que pelear. Lo único que vas a conseguir es una deuda gigantesca, porque la deuda política se da posterior a las elecciones, y antes de eso, los bonos que hubo, las deudas, los fideicomisos, todo lo que exista, están poniéndolo los interesados en apadrinar ese partido. Ahí es donde yo rescato lo que decía hace un rato, de que muchas personas se levantan con la idea de voy a ser diputado, voy a ser presidente, me da la plata, tengo 4 padrinos y voy a hacer el intento, pero no se dan cuenta que es más que eso, ¿verdad? Tienes que conseguir un verdadero músculo que te ayude con la logística del día, con la campaña electoral, hacer las cosas con sapiencia, saber manejar los medios, y todo eso no es algo que se consigue en un supermercado ni lo conseguís contratando a una agencia de un día para otro. Y ahora que decís eso me llama la atención, porque estaba figurándome en la cabeza de que tuvo muy buen olfato el sistema financiero de no darle recursos al PAC. Los tienen bien informados. Claro, vamos a ver, aquí vamos a ver, me da mucha risa porque Welmer Ramos fue víctima de su propia iniciativa. Recordemos que hace un año se aprueba la reforma o la ley de usura, como le llamaron, y eso implicó varias reformas en lo que es el sistema crediticio, incluyendo el tema del riesgo para los bancos. Entonces, obviamente, cuando el banco llega a valorar la condición y el riesgo que ofrece la candidatura de Welmer, automáticamente dicen, yo ni loco, porque hay mucha opción de impago aquí. Me aplicaron la ley. Entonces, su propia ley le terminó jugando en contra y simple y sencillamente no pudo conseguir los recursos. A eso sumémosle que ya habían gastado el dinero digamos, de los adelantos de la campaña pasada, pagando la condena a la estafa, y se quedaron sin dinero para poder gastar en corriente y tampoco para poder pagar una deuda a futuro. Entonces dependían 100% de que algún banco les prestara, y terminaron no sé al final si consiguieron. Sigamos en la línea de la Asamblea Legislativa. Uno ve liderazgos, por ejemplo, se da por un hecho que en el Partido Liberación Nacional el líder de la bancada va a ser el expresidente, o más bien el exministro de la presidencia, Rodrigo Arias Sánchez. Se le ve como la figura preponderante, e incluso ya estos días han hablado que ha salido a hacer negociaciones y demás. Por el Partido Liberal Progresista, Eliezer va, y él lo manifestó, ¿verdad? Y quiero ir porque para buscar esos puntos de encuentro y negociaciones. Nueva República, Fabricio Alvarado será el responsable. De Frente Amplio será Sofía Guillén, ¿verdad?, que es el primer lugar por San José. Pero en la unidad uno dice, ¿quién lidera la unidad? No hay como esa figura dentro de esto.
y que creo que también va al proceso electoral que tuvo la unidad, que fue muy abierto, en el cual Linet Saurio no tiene injerencia. Qué bueno que lo menciona. Vamos a ver, ellos quisieron hacer, digamos, poner al candidato más potable, pero respetando las bases. Entonces, el asunto es que las bases, como le pasa mucho a Liberación, están más orientadas a los apoyos cantonales. Entonces, como decir que haya un eje central, ¿verdad? O una autoridad central superior que aglutine los intereses y el liderazgo de la bancada, pues no lo vas a encontrar. Eso es muy temprano para decir quién podría ser, pero sí te puedo asegurar que va a haber una guerra encarnizada ahí, porque ninguno tiene la visibilidad suficiente y la gran mayoría son de un perfil de tecnócratas. Es decir, si ves, por ejemplo, en primer lugar por la abuela Daniela, politóloga, asesora de uno de los diputados actuales. De Erwin Macís. De Erwin Macís. Si te pones a que Erwin tiene mucho poder dentro del partido. Sí, claro, lo mostró. Puede que mueva que para que ella. quede ella. ¿Verdad? Sin embargo, vamos a ver, el resto del partido le va a aceptar eso. Y les conviene. No les convendrá más tal vez poner a una persona que ya se salte y maneje de la asamblea, buscando un puesto en el directorio, y entonces poner a una persona tal vez con menos bagaje en esta primera legislatura, porque hay que elegir al final 4, ¿verdad? Sí. Entonces, bien podrían hacer, poner a su figura más de peso y que tenga mejor conocimiento en un puesto donde puedan tener control de lo que va a pasar en el primer año, porque el primer año es fundamental para entender hacia dónde va a ir los próximos 4 años. Entonces, yo no descartaría que ellos se enfoquen más bien en ver cómo negocian con los otros partidos una persona, probablemente Daniela, probablemente este señor o Jorge también por la abuela, y había un cartaginés, se me olvidó ahorita, que también quedaría para directorio, serían las personas como indicadas para asumir esos roles. Sin embargo, puede que pase mucho como le pasó a Liberación durante 2010-2014, que el candidato, ¿verdad? Que era Johnny, 2014-2018, que el candidato al final de cuentas no tenía el liderazgo adentro y fue la misma fracción la que tuvo que decidir y ponerse el overall y buscar a quién darle... Buscar los consensos internos. Exacto, y el liderazgo demostrarlo con base en lo que ya conocían sobre sus propias jerarquías. Bien, estamos en tendencias esta tarde acá en Radio San Carlos, por cierto, una tarde espectacular luego de una mañana lluviosa, fría. Y también lamentar el fallecimiento del señor José Montenegro, un atleta reconocido acá en el Cantón de San Carlos. Y bueno, ha golpeado la verdad que la ciudadanía, la población. Hoy el mediodía que estoy compartiendo con algunos amigos era como el tema pues de trascendencia. Ciertamente tenemos una tarde espectacular acá en Ciudad Quesada. Estamos conversando con el politólogo Esteban Díaz Siles sobre lo acontecido el día domingo y una serie de acciones y actores que salen a la palestra como parte ya de este nuevo mapa político, que de alguna manera cambió el mapa político total y absolutamente que traíamos o que tenemos hoy en la Asamblea Legislativa, cambia radicalmente y surgen nuevas fuerzas, surgen nuevos protagonistas y se cierra también la participación en la misma Asamblea Legislativa. Un ejemplo claro es el partido Frente Amplio, que era unipersonal, y ese trabajo unipersonal nos lleva a sacar 5 candidatos, que tenían 6, pierden 1, pero sigue siendo un triunfo dentro de la dinámica del partido Frente Amplio de mantenerse muy posicionado en la Asamblea Legislativa. Y además hay que recordar, y eso hay que reconocerlo, que es uno de los partidos que ha llevado diputados que les gusta mucho estudiar, proponer y hacer ese balance que se requiere en una asamblea legislativa como la que se avecina, que tendrá obviamente la mayor participación del bipartidismo entre Liberación y el Partido Unidad Social Cristiana. Estarán sumando cerca de 31 votos, y eso ya es muy significativo dentro de ese proceso de consensos en la Asamblea Legislativa, Esteban. Claro, bueno, vamos a ver, hay un detalle. Primero, quiero unirme a lo que estás hablando sobre el Frente Amplio. Digamos, el Frente Amplio ya una vez había conseguido 8 diputados, sí, y posterior a una diputación de José María Villalta. Cuando, digamos, vamos a ver, tal vez para recapitular históricamente cómo fue. 2010-2014, José María Villalta, diputado, hace un buen papel, es un excelente controlador, digamos, para lo que es control político, para lo que es, digamos, esa parte de contrapeso, ¿verdad?, de la democracia. Él siempre hace un buen trabajo.
eso hace que consigan 8 diputados en 2014-2018. Te lo voy a decir completamente a mi criterio, muchos de ellos impresentables en ese caso, y eso implicó que para el 2018-2020 queda solamente él, de nuevo, perdón, 2018-2022 queda solamente él. Vuelve a ser un excelente diputado, porque eso hay que reconocérselo, y vuelve a quedar con 5 o 6 diputados, dependiendo de cómo quede al final, pero vuelve a ganar una bancada grande. ¿Habrán aprendido a la hora de escoger esos filtros? No podemos saberlo todavía porque lastimosamente muchos llegan a aprender. No tenemos un sistema partidario, un sistema democrático de carrera política, y entonces pues vamos a ver cómo sale el experimento. Si vuelve a pasar como en 2014-2018, es probable que el ciclo se repita, ¿verdad? Entonces va a seguir dependiendo de los liderazgos de siempre, y lo que va a ocurrir es que para el 2026 ya sí va a ser un partido muy tradicional, con las mismas figuras, y la gente va a decir Villalta de nuevo, Patricia Mora de nuevo, y entonces corren ese riesgo. Si no hacen una excelente legislatura en estos 4 años que continúan, pues les va a tocar mucho como los partidos tradicionales. Ahora bien, sobre los demás partidos hay un detalle, a excepción de nuevo, de la Unidad de Liberación, que son partidos muy antiguos y que tienen ya un músculo y una organización es una máquina muy engrasada. El resto es casi que vienen naciendo, ¿verdad? O es la primera vez que llegan, a excepción de Nueva República, pero eso es un caso muy especial, ¿verdad? Ellos habían salido, ¿verdad? De restauración, se hacen independientes, algo que jurídicamente no es válido, llegar y decir somos un nuevo partido ya estando elegidos, ¿verdad? Pero como no estaban, digamos, ellos se declararon independientes, ¿verdad? En ese momento, y jurídicamente eran diputados independientes, a pesar de que utilizaran la misma bandera y se dijeran públicamente de Restauración. No, el nuevo partido, el de Fabricio. Nueva República. Nueva República, exactamente. Entonces, ¿esto qué implica? Que ellos llegaron con una vitrina grande de 4 años de estarse llamando somos Nueva República, ya la gente los conocía y sabían quién era el líder. Eso estaba muy claro y muy calculado. Puede que se mantenga, digamos, unido ese partido, pero con los otros dos, el de Eliezer y el de Rodrigo Chávez, no nos debería extrañar si en los primeros años, en el primer año, segundo año, los primeros meses, salen diputados independientes. Porque como no es un partido ideológicamente consistente, a pesar de que sí, tengan su ideología y todo lo demás, no tienen, o sea, ellos no pasaron por un proceso de formación política. Y ese proceso de formación política hace que no se genere, o la inexistencia de ese proceso de formación política hace que no se genere la identidad que hablábamos en un inicio, ¿verdad? Entonces, al no existir esa unidad, simplemente en el momento que a mí no me hagan caso con un proyecto de ley que tengo, con un puesto que quiero, hago mis chunches y me voy y digo soy independiente. Sí, en esa formación política el hecho es que este tipo de partidos, y lo vimos con Restauración Nacional, la crítica que le hicieron con la conformación de sus diputados, que alcanzó una bancada muy alta, no lo esperaban, y que en el proceso de consolidación del partido como tal, lo que hicieron fue ir a llenar listas, ¿verdad? Exacto. Y pedían nombres, llenaron listas, no se preocupen, nada más preséntenos su nombre, pero ahí viene el golpe y quedan diputados y no tenían la formación adecuada, y entonces es cuando no hay ese bagaje intelectual, digamos, que todos apunten hacia lo mismo. Claro, y además, vamos a ver, antes iba a anotar una tercera noticia muy importante de hoy, que fue que el Tribunal Supremo de Elecciones ya falló el recurso, el amparo electoral que puso la unidad. Vamos a ver, renuncia María Inés, ¿verdad? La candidata, perdón, la diputada aquí de San Carlos, y dice básicamente, o bueno, la persona que queda siguiente en la lista, el señor Joel Álvarez. Bueno, resulta que él ya le había dado la adhesión para esta elección a Rodrigo Chávez, además de que cada 4 años anda en un partido distinto él, digamos, no es una persona que tenga una militancia muy consistente. Exacto. Entonces, al final de cuentas, ¿qué ocurre? Esta persona desde ya dijo que él va a llegar, ya el tribunal dijo que sí, tiene que ser él porque él era el que estaba en la lista en el momento que lo eligieron, ¿verdad? Entonces, él va a llegar siendo ya un diputado insider, digámoslo así, o un intruso, por decirlo de alguna manera, de Rodrigo Chávez. Entonces, ok, ¿qué va a pasar con esto? Digamos que mañana renuncia uno de los diputados porque no es lo que le gustaba, porque no le alcanza la plata, o porque como don Melvin que tenía que ir en corbata y no le gustaba, perfectamente. Resulta que eso lo pudo haber hecho al segundo año y la persona que estaba siguiente en la lista ya está dedicada a otras cosas.
ya ni siquiera está con el partido. Y entonces esto implica que cuando este individuo quede diputado, esta persona quede diputada, automáticamente ya no va a tener el mismo ejercicio que vienen llevando los demás de hace 2 años. Entonces, esa conformación es un poco riesgosa porque sí, tenés 32 diputados que están muy claros en su partido. Si se sale alguno de la unidad o de liberación, va a ser un caso muy aislado, muy extraño, pero los demás no nos podría extrañar que de pronto terminen 8, 9, 10 bloques con diputados unipersonales. Entonces es un riesgo que siempre está, a pesar de que el sistema nos ayudó a que entraran pocos partidos, el mismo sistema tiene ese pequeño desliz o esa grieta que hace que entonces ya estando adentro me declare independiente y yo puedo manejar la agenda de mi partido o de mis intenciones a como me plazca. Segunda ronda, lo no esperado, ¿verdad? Yo creo, antes de entrar a la segunda ronda, creo que debemos de tomar también cuenta, hacíamos el análisis del Partido Unidad Social Cristiana, que al final se cae después por la presencia de los debates y todo, la falta de una propuesta más clara de su candidata de cara a los grandes problemas, cuando le pedían que se explicara o se pronunciara, no lo hacía, y eso pues le costó mucho en las encuestas. Y el otro tema fue que creo que de última hora, uno de los partidos más afectados fue el de Fabricio Alvarado, Nueva República, con el caso del diputado Prendas, que la última hora salió cuestionado, que era como su base más fuerte dentro de todo el recorrido que hizo por el país Fabricio Alvarado, acompañarse de Prendas, y esto también le costó una caída. Claro, bueno, qué bien que, vamos a ver cómo lo puedo decir. Lo de la unidad, ellos recordemos que es un partido que todavía está en recuperación. Son 3 elecciones donde, recordemos, 2006 les fue fatal, creo que se habían elegido un diputado, 2 diputados nada más. 2010 también 1 o 2 diputados, ahorita no recuerdo la cantidad exacta. Ya hasta en 2014 se empieza a ver como que el partido vuelve a revivir, y 2018 la gran sorpresa, vea que un montón de diputados, ¿verdad? Una asamblea importante, una bancada importante, y esperamos lo mismo esta vez. Por lo que decía antes, hay una base importante territorial que va a garantizar que los diputados sean electos. Sin embargo, el liderazgo que antes tenía un Calderón, que antes tenía un Fishman, ¿verdad? Que era una cúpula fuerte, ya no lo tienen. Entonces, centralmente no hay cómo amalgamar y obligar que haya una consistencia en cuanto al voto. Entonces, muchas de las personas que se sentían representadas por la unidad, aunque no militaran directamente, cuando vieron lo que estaba pasando en la candidatura, dijeron, no, aquí la verdad me voy a ir por una de las otras opciones. Y digamos que los votos que no recibió el INET, pero que sí recibieron sus diputados, están distribuidos en los otros 3 partidos, principalmente en el de Eliezer y en el de Rodrigo, ¿verdad? Que son los que han aglutinado un poco más de fuerza sorpresiva. En el caso de Fabricio, hay una particularidad. Fabricio ya no tenía el poder que tenía Restauración, porque hay que ser muy honestos en eso. La capacidad organizativa por la cual Restauración estuvo en la Asamblea Legislativa durante muchísimos años fue porque tenían ese poder de las iglesias, principalmente en costas y en zonas rurales. En el momento que empezamos a tener una coyuntura, recordemos la coyuntura de hace 4 años, que tenía que ver muchísimo con derechos humanos, algunos temas de conservadurismo religioso, pues obviamente eso permea directo en muchísimas personas y hacen que vean en él la opción. Lo que pasa es que eso ya no eran los temas de esta elección. Y los temas de esta elección son más en torno a la corrupción, al trabajo, a todo el tema de salud pública, la pandemia, etc. Entonces, ellos no ofrecían eso. Y si empezamos a ponerle los golpes de la Procuraduría, de la Fiscalía semanas antes con el tema de Prendas, si empezamos a ver que Fabricio como tal no estaba haciendo el recorrido que necesitaba y no estaba yendo a debates, no estaba dando entrevistas, cuestiones que parecían tontas, pero que al final de cuentas es como la gente consume la información. Entrevistas en medios alternativos,
contestar estas cuestiones que pasaba el CIEP, que pasaba medios como el de Delfino CR, ¿verdad? Que era como para que la gente tuviera una infografía comparativa. Ellos no contestaban. Entonces, el problema es que en política no hay espacios vacíos. Sí. El espacio suyo lo agarra otro y listo. Sí, no hay sillas vacías, alguien la llena. Exacto, y entonces el hecho de no haber entendido eso y creer que su nombre y su base de organizativa le iba a servir para conseguir resultados parecidos a los de la vez pasada, pues fue un pésimo cálculo. Además, aquí hay que ser muy honestos también. El estratega que él tenía, ¿verdad? Que fue el mismo que llevó a Luis Guillermo en 2014, de alguna manera lo embarcó, seamos honestos. Porque ¿de qué manera lo embarca? Las encuestas son fabricadas, las únicas encuestas que lo ponían alto a él eran las de Opol. Y esas encuestas, de alguna forma hay una relación, ¿verdad? Por ahí. Entonces, si nos ponemos a analizar todo el dinero que fue a pedir Fabricio a los bancos, está en base en esas encuestas. Y al final de cuentas no llegan, no dan los números. No reflejaban la realidad. Exacto, y entonces queda más bien con una deuda enorme. Entonces la derrota no es solo en términos electorales, ¿verdad? No, sino que también tiene una derrota económica importante. Y lo salva el hecho de que llevaba doble postulación. Sí. Porque claro. si no queda fuera del ámbito electoral, con deudas y demás, y con un partido que se reduce. Sí, y a eso sumémosle, vamos a ver, o no sumémosle, ya digamos, como un punto de aparte, vas a tener un detalle importante que es cómo se van a repartir las fuerzas políticas de cara a la segunda ronda. Y a mí me parece que lo que es Eliezer, Fabricio, y el mismo Frente Amplio, Villalta. Villalta, exacto, cometerían un error enorme si van a dar acción a otro político en esta segunda ronda, porque nadie se los está pidiendo, ya ellos están para lo que es su ejercicio durante los próximos 4 años, que va a ser de control político y de propuesta desde la arena legislativa. Ya la presidencia no tiene nada que ver con ellos. Y a pesar de que sus seguidores puedan estar esperando que den, ¿verdad? Una luz. Exacto, una luz. Un guiño de ojo. No son seguidores que mañana te van a estar reclamando si no decís nada. No son seguidores duros como hay en otros partidos, como la Unidad de Liberación, ¿verdad? Sí, entonces estratégicamente me parece que sería el error más grande llegar y darle adhesión a alguno de los dos, porque además si van a ser tus colegas durante los próximos 4 años. Como vas a necesitar los votos de Liberación, vas a necesitar los votos de Progreso Socialdemócrata. Y pues, ¿qué ganas vos con empezar ahorita a echártelos en contra? No, es que vos le diste el apoyo a fulano, no, es que vos... No, y esa factura se la podrían cobrar dentro de 4 años, ¿verdad? Exactamente, entonces, que se concentren en su ejercicio, que vean qué proponen y que hagan un buen control político. Porque en política no hay sillas vacías ni las facturas vencen. Exactamente. Bueno, que viene de la segunda ronda. Tenemos dos candidatos, 2 partidos, uno muy consolidado, un Partido de Liberación Nacional fuerte, toda una estructura, una maquinaria, pero por la misma situación y tenemos a un Progreso Social que surge dentro de una coyuntura que recoge una serie de procesos en el entendido o procesos sociales que vive el país, ¿verdad? De gente que está en contra de muchas cosas y de un grito social fuerte y abierto, y se encuentra un Rodrigo Chávez como la figura que representa esos gritos de angustia y demás, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos, y bueno, estos primeros 5 días luego de la elección del domingo anterior, Figueres no aparece, está callado, pareciera que está en proceso de negociación, obviamente, y Chávez ha estado mucho en la palestra y golpeándose muy duro. Y lo otro que desgraciadamente, ¿verdad? Y vos que sos especialista, además en el tema de política como politólogo, sino también en el manejo de redes y lo que es la comunicación. Desgraciadamente, en este momento, las redes sociales cargadas de 1000 cosas, cargadas pero de información de dudosa, y que más bien lo que podría hacer es dividir aún mucho más la población, y que eso no nos sirve para nada. Claro, qué bueno que lo decís de esa manera, porque las segundas rondas y los referendos tienen algo en común, solo hay 2 opciones. Sí. Y al haber 2 opciones tenés que tomar bando. Ganador y perdedor. Exacto, y a la hora de tomar bando ya no hay tintas, ¿verdad? Hay ganador, perdedor, como bien lo decís, y no hay un punto medio donde yo decido, ¿verdad?, mantenerme aparte, mantenerme neutral. No, o sea, la única neutralidad es no ir a votar y
creo que es el peor de los caminos para cualquier persona que viva en democracia y le guste vivir con la libertad que vivimos. Sin embargo, pasa lo siguiente. Nosotros a nivel de comunicación tenemos un inconveniente, ¿verdad? Las redes sociales nos han traído las fake news, ¿verdad? Nos han traído toda una realidad alternativa que es muy difícil de identificar. Digamos, no tenemos las herramientas, y digo no tenemos en general, para identificar si algo es de ahorita, si es de hace muchos años. Incluso ahora existe como esto que llaman deepfake, que es básicamente yo puedo hacer ahorita un video tuyo diciendo cosas que nunca dijiste, pero la gente lo cree porque es un video hecho por inteligencia artificial igual a vos. Entonces, al final de cuentas, vivimos en esa realidad paralela, por así decirlo, esa Matrix, digamos, de alguna manera. Sí. Y esto nos genera una incertidumbre enorme. Si a eso le sumamos que tenemos 2 meses y medio para llegar y tomar esa elección, pues va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el TLC, que teníamos 2 visiones de país completamente divididas, ¿verdad? Una que era más abierta, otra más cerrada. Luego vino el tema de la elección pasada, que fue como un referéndum sobre derechos humanos, y queríamos que todos tuvieran derechos, y queríamos que los derechos se mantuvieran solo para unos cuantos. Ahora viene esto, que es el antisistema, es decir, hay un partido que representa la política tradicional, el sistema como ha funcionado siempre, y que para mí tiene, digamos, la cuesta más hacia arriba, y otro que tiene todo lo que tiene que ver con el antisistema, sacar a los mismos de siempre, echar a los corruptos, o como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Sin darse cuenta que al final de cuentas estás también eligiendo gente que también ha estado por muchos años. Ha sido parte del sistema. Exacto, no estás eligiendo outsider. Esto lo hemos visto, y te digo, no es exclusivo de Costa Rica. Le pasó a Estados Unidos, pasó en Gran Bretaña, está pasando en Nueva Zelanda, pasó, bueno, en casi toda Europa está pasando por una ola de populismo impresionante, y digamos que podríamos ir bautizando desde ya, por lo que hemos visto en 5 días, a Rodrigo Chávez como el candidato populista. No es algo que nos debería sorprender, porque el Estado de la Nación nos lo viene advirtiendo desde hace décadas. Costa Rica está generando el caldo de cultivo para presentar una persona antisistema, que en la figura de hombre fuerte que va a tomar las decisiones y eliminar toda la corrupción y eliminar la pobreza y eliminar las cosas por decreto, ¿verdad? Por referéndum. Digamos que estamos a punto de elegir eso. Y si te pones a ver, las primeras manifestaciones son esas. Hace unos días, creo que ayer, en una entrevista a Pilar Cisneros diciendo que van a hacer algunas consultas en modo referéndum de cosas que son derechos humanos, y cuando los derechos humanos no hay que consultarlos, hay que tutelarlos, por ejemplo, garantizarlos. Eso es toda una discusión jurídica en la que ni siquiera deberíamos entrar, porque la misma Constitución dice eso no funciona así. Sí, la Constitución está bien marcada. Exacto, y si analizamos qué ha pasado en el barrio históricamente con eso, en Venezuela, en Bolivia, ahora en Perú y en México. Sí. Entonces encontrás que el presidente se le ocurre hacer referéndums para todo, y pone cosas donde la gente tal vez no tiene las herramientas para entender lo que está eligiendo, ¿verdad? Pero que generan esas... Bueno, o podemos ir a Europa, por ejemplo, los ingleses lo están pagando, sí, están pagando al salirse de la Unión Europea, ¿verdad? Sí, por una cuestión de un populismo, en un momento dado van al referéndum, votan, salirse de la Unión Europea, y ahora están sufriendo, pero las graves consecuencias. Exactamente, porque al final de cuentas, cuando la idea de la democracia representativa es que me representen. Yo elijo a alguien porque confío en esa persona para que tome decisiones en nombre mío, porque o no tengo tiempo o no sé todos los temas, y para eso hay todo un partido, para eso hay unas instancias de control, de representación, y al final de cuentas, si usted me va a devolver a mí la bola para decirme, no, elija usted, entonces ¿para qué lo elijo? ¿Verdad? Y eso es un problema enorme, porque veamos, vamos a ver, vos te fuiste al ejemplo de Inglaterra. Sin embargo, en Inglaterra pasa algo. Como fue una decisión económica, las instituciones de ellos son legendarias y son históricas y se mantienen. Pero veamos Venezuela, de pronto empezaron a hacer cambio de constitución vía referéndum, decisión si revocaban el mandato vía referéndum. Y ese es el primer paso de un populista para quedarse en el poder. Aquí en el barrio también, en la vecina Nicaragua. Bueno, exactamente. Y por ejemplo Perú Castillo lleva ya 5 gabinetes. Y eso, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a concentrar todo el poder en la figura del gobernante y no en las instancias, y eso es peligrosísimo. Sí. Sin duda alguna, bueno, es una situación alarmante. Bueno, y vamos a ver, lo otro que me lleva a esto, Esteban, es que escuchando al calor del domingo, decía mucha gente decía, pucha, ¿por qué no votamos el próximo domingo?
Pero ya viéndolo bien, por todo esto que estamos hablando, en solo 5 días, todo lo que ha pasado, uno dice, no, debemos de bajarle el calor, la cabeza fría, busquemos cabeza fría para que tomemos la mejor decisión, ¿verdad? Y ojalá que los mismos medios de comunicación y todas las instancias bajen esa presión para que vayamos a una discusión, pero sobre temas reales, que podamos ver las propuestas de cada uno, los dos partidos, no de personas, sino los dos partidos, sobre los grandes temas y que hagamos sobre eso la gran discusión. No un momento de cabeza caliente, que es la que tenemos en este momento y es lo que estamos viendo reflejados en las redes sociales, que a veces uno ya no desea ni verlo. Sí, mira, vamos a ver, el tema, es cierto que Costa Rica tiene uno de los periodos de balotaje más largos en el mundo. Son 2 meses y medio, Sí. y la verdad no es necesario tanto. Un mes, 6 semanas es más que suficiente para poder recomponer, reorganizarse. Y pues esto es algo que en su momento, cuando se previó, dijeron, bueno, no, que haya tiempo suficiente para poder organizarlo. La logística era tal vez un poco más complicada porque no hay las herramientas que hay ahora, y en ningún momento se ha hecho cambio de eso. Bueno, recordemos que nuestra constitución es tan antigua, tan histórica y con tan pocas reformas sustanciales, que esas cosillas van quedando y van quedando y van quedando. Hacer un cambio, bueno, de nuevo vuelvo a lo mismo, tocar la constitución en un contexto como el que estamos es abrirla para que hagan cualquier cosa si logran meter el gol, ¿verdad? Y es preferible no mantenerlo. Ahora bien, el ejercicio, yo siento que en 2 meses y medio tenemos tiempo suficiente para que los políticos puedan recorrer el país. Esto es bueno, la verdad. Sí, claro. Para que puedan recorrer el país, amalgamar de nuevo las fuerzas, ya ver tal vez gente más interesada en hablar de forma más cercana al candidato, conocer mejor su actitud, cómo es, qué ofrece, qué cosas ¿verdad? Pone sobre el tapete. Y sea como sea, también ocurre que hay, te digo, lo que son la bancada de cada uno de los partidos, también tienen que empezar a jugar sus cartas. Entonces, ese poder de llegar y decir, mira, yo no voy a mover gente por vos, pero, digamos, sí me gustaría tener esto, y este tema, ¿verdad? Para cuando empecemos la legislatura. Las negociaciones. Esas negociaciones no ocurren, digamos, como por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Son muchas rondas de negociación, hay que trasladarse. Y si lo dejamos en nada más los medios de comunicación y que lleguen y se echen 4 discursos en 2 semanas, 3 semanas, corremos el riesgo de que entonces mucha gente llegue mal informada. Sí, la verdad es que estamos en un momento trascendental. Yo creo que hay que dejar que las aguas bajen, de que se dé una discusión seria sobre los temas que nos interesan a todos. Y como vos decís, también el hecho de que el candidato pueda venir a regiones con planteamientos serios y formales, concretos, y donde también se le pueda cuestionar sobre cosas, pero sobre temas álgidos que nos preocupan a todos. No estas variables que estamos viendo en las redes sociales, que la verdad es que no nos llevan a nada, más bien nos están polarizando al país en dos corrientes que nada bueno nos hace, ¿verdad? Y lo otro, yo creo que la sapiencia del costarricense sin quererlo, ¿verdad? Los pesos y contrapesos en la Asamblea Legislativa. Ese balance me parece muy interesante. Sí, al final de cuentas, no es gratuito que seamos la democracia más consolidada del continente, bueno, al menos de América Latina, y es porque nuestros fundadores, bueno, no los fundadores, perdón, los constituyentes del 49, 48, 59, del 48 al 53, en ese periodo ellos establecieron muchas de las pautas que hoy por hoy nos ayudan a que no importa si llega un loco, si llega un incompetente, si llega una persona sin ningún tipo de conocimiento, el sistema lo puede soportar. Y vea cómo ya hemos tenido recientemente gobiernos que llegan y mínimo no hacen nada, en el peor de los casos se jalan tortas y el sistema continúa. Y usted no pierde sus garantías, no pierde sus libertades, usted sigue pudiendo decir lo que quiera, como quiera. Si se topa al presidente le puede madrear, disculpen los oyentes, y no va a haber repercusiones por eso, porque es la libertad que le ha garantizado nuestra constitución, para recordar, esto es de cívica, pero tiene un balance ideal entre libertades individuales y garantías constitucionales, garantías sociales. Entonces, como tenés el derecho a la propiedad, tenés un seguro de salud que te va a servir, que si te enfermas, ahí está. Seguro universal. Un seguro universal, la educación, cosas así. Entonces, tenemos ese excelente balance, no solo para cómo vivo como individuo, sino para cómo interactúo civilmente. Que hay una contraloría, que hay una instancia de participación, otra de control, la división de poderes que viene desde siglos atrás. Todo eso lo supimos
nos supimos adaptar. Recordemos que todas las constituciones, al menos las americanas, vienen de agarrar la Revolución Francesa y todos estos ideales y la Constitución americana gringa y dijeron, quiero las dos cosas más modernas jurídicamente hablando, y las convirtieron en constituciones. Entonces, o sea, llegar y de pronto echar eso por la borda es una miopía enorme. Bueno, Esteban, ya la hora se nos fue, ¿verdad? La verdad es que es muy rico, es un tema que, bueno, a vos por tu formación y a mí la verdad es que me apasiona. Y es esta lectura que yo creo que todos debemos de hacer, ¿verdad? Sin pasión, sin colores políticos, sino es realmente tener la sapiencia de hacer esa lectura entre líneas. Todo lo que nos ofrecen tal vez no es realizable, pero sí tenemos que ver ejemplos y lo que pasa, como vos decís, en el barrio, que pueden ser ejemplos para la toma de decisiones. Pero bueno, esperemos que se haga bajar esa espuma que está muy alta, que baje, que tome el nivel adecuado y que podamos entrar realmente en una discusión seria y formal sobre los grandes temas que el país requiere, porque también el partido político que entre tiene que entrar con el apoyo de todos, porque la cosa no está fácil, ¿verdad? Y entonces tendrá que ejecutar muchas cosas los primeros meses también, porque Exacto. Recordemos que los famosos 100 días son fundamentales y ya después de eso empieza la controversia y empiezan los agarronazos en la Asamblea Legislativa, que en definitiva es donde en nuestro país es donde se estructura los grandes temas, ¿verdad? Y los grandes proyectos, y entonces, bueno, tendremos que llevar la carrera política ahora, que nos llevará hasta el domingo 3 de abril. Luego asume la Asamblea Legislativa el 1 de mayo y el 8 de mayo asume el que resulte presidente con todo su gabinete, que recordemos que un gabinete anda a cerca de 600 personas trabajando o que forman parte de toda la estructura gubernamental, tanto a lo interno como a lo externo, en el exterior. En fin, son estas realidades que como país tenemos y que ya hay que seguirlo midiendo el pulso, hay que seguir en esta conversa. Y así que entre unos días nos volvemos a sentar, Esteban. Claro, encantado de poder estar aquí de nuevo. Bueno, Esteban, muchas gracias por la participación. La verdad es que nos dejan muy buenas reflexiones, muy buenas visiones y sobre todo de cara a lo que viene. Y ojalá que a nuestros amigos oyentes que nos siguen a través de la radio y a través de nuestras plataformas, pues les sirva. Y todos aprendemos acá y además mucha sapiencia. Creo que es un momento de llamar a la tranquilidad, dejar el uso de noticias falsas, de situaciones que no nos llevan a nada, que no contribuye a los procesos de desarrollo que el país requiere, y más bien nos están llevando a una encrucijada, de una división que puede ser contraproducente después de que se elija el gobierno. No quisiéramos ver gente en las calles, ni mucho menos esa efervescencia, pero bueno, podrá ser parte de lo que vamos a enfrentar. Pero bueno, a eso estamos y eso es el costo, como diría alguien, de la democracia. Esteban, muchas gracias, feliz tarde. Igualmente. Bien, muchas gracias a ustedes, nuestros queridos amigos de Tendencias. Concluimos así este espacio. Si Dios nos lo permite, de hoy en 8 estaremos con más acá en Radio San Carlos. Para todos, que tengan una feliz tarde y un excelente fin de semana.